Se está grabando. Estoy grabando por otro sistema porque la cuenta en que yo estaba usando ya no funciona. Seguramente no pagaron. La institución que estaba teniendo esta cuenta ya no está pagando seguramente. Por eso es que ya no me permite grabar. Lo estoy haciendo por otro medio. Bueno, pero igual se está grabando. Sí, bien. Ok. Vamos al contenido de hoy. Que es la continuación del texto de la clase. Me voy al Drive. Sigue otra persona más. Bien. Ok. Migración en América Latina. Migrar, ¿qué significa migrar? Mudarse de un lugar a otro. Irse a un lugar o ingresar a un lugar. O sea, de mi país me voy a otro lugar. O otras personas vienen a mi país. Eso es migrar. Emigrar o inmigrar. Emigrar, irse. Inmigrar, venir a un país. Bien, 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 bien. Y ambos, ¿verdad? Crean algunas dificultades muchas veces, ¿verdad? En un tiempo determinado de la historia, por cuestiones de guerra y hasta hoy en día, ¿verdad? Por cuestiones bélicas, eh, las personas dejaban un país. Hoy está ocurriendo eso en muchos países. Bueno, o por cuestiones de necesidad, por trabajo, por ejemplo, pobreza, miseria. Eso hace que las personas se vayan de un lugar a otro. Y no tienen que ser países pobres precisamente, ¿verdad? Lo hacían, bueno, Alemania en la época de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, sus habitantes emigraban a los países y llegaban al Paraguay incluso de esa forma. E incluso en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial sería, ¿no? También. Japón también con su momento de crisis, Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, ese conflicto, bueno, los de Corea del Sur vinieron al país, se fueron otra vez, algunos, bueno, paraguayos que van a España, a la Argentina, a trabajar en busca de un mejor horizonte, dejando a su familia muchas veces, ¿verdad? Y no pudiendo remediar eso, ¿verdad? Por la cuestión de necesidad precisamente, ¿verdad? Y así, irse o venir a un lugar. Migración en América Latina. La migración, como señalan Castle y Miller, es una constante y no es un extravío en la historia, algo que ocurrió ya nunca más, no. Ocurrió en la historia y en la prehistoria incluso. ¿Se imaginan? El hombre primitivo. El hombre surge en África. Eso está demostrado. El hombre como tal. Y migra hacia el oriente, hacia China, el hombre primitivo. Todavía no era civilizado. Y ahí se va y forma una cultura, o sea, una civilización, la civilización oriental. Y posteriormente vienen hacia América, perdón, hacia América, hacia Europa, ¿verdad? Occidental. Y posteriormente también a América, obviamente. ¿Sí? Ese es el sentido de la historia, de la civilización. El ser humano que migra, se va de un lugar a otro. Bueno, eh, es una constante y no algo extraño en la historia. De hecho, es una actividad que la humanidad ha realizado desde sus orígenes, ahí lo que estaba diciendo, y que le ha permitido establecer su presencia en todos los continentes. Por eso hay en todos los continentes. El hombre, como ya dije, se origina en África y después se expande al mundo. Bueno, a ver, las causas que han originado las migraciones del tiempo obedecen a distintas circunstancias. Entre ellas se pueden mencionar las guerras y las hambrunas. No obstante, diversos autores y organismos como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostienen que en la actualidad los movimientos migratorios son característicos de los procesos de globalización.
también, ¿verdad? Que se ha truncado de repente con esta pandemia. O sea, el mundo era muy, muy globalizado. Lo sigue siendo, pero a nivel virtual. También, por supuesto, que ya las personas están otra vez, ¿verdad? Recorriendo el mundo, pero en menor medida y con mayor cuidado. Ya no es que así nomás se dan las cosas, ¿verdad? Justamente en la semana estuve leyendo una obra, un libro, ¿verdad? De la pandemia y la pospandemia. ¿Cómo será después? Bueno, y no será lo mismo. Eso es lo que más enfatizaba el texto, que no será lo mismo. Y hay grandes cambios, que ya hay cosas que ya no van a volver y cosas que ya se establecen como algo, se establecerán, mejor todavía no terminó la pandemia, como algo normal, rutinario. Bien, obviamente que el texto que tenemos acá no habla de ello. Y son el resultado natural del equilibrio de la falta de oportunidades en los países. Ah, eso es lo que estábamos diciendo. Los países con poco desarrollo y la demanda de mano de obra en los países de nivel de alto desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que países desarrollados necesitan mano de obra para ciertas actividades, ¿verdad? Que requieren mano de obra no tan cualificada. Por ejemplo, el servicio doméstico y otras áreas que no tiene que ser precisamente algo tan básico, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, enfermeras en ciertos países, ¿verdad? Esto, como decía el texto al inicio, no es algo que hoy nomás ocurre, no. Antiguamente ya ocurría esto en Europa. En Alemania, por ejemplo, o en otros países desarrollados, iban ciudadanos de España, españoles que iban a trabajar de, eh, de hacer de todo, ¿verdad? Por la falta justamente de mano de obra. Bueno, esto ocurre desde siempre, como ya estaba diciendo. A pesar de ello, a pesar de que mucho se ha discutido sobre los inicios de la globalización, la consolidación de este fenómeno puede ubicarse entre la década de 1985 y 1995, como producto de una serie de acontecimientos que facilitaron la expansión global del capitalismo, propiciando, entre otras cosas, los altos volúmenes de migración. Uno de los sucesos más importantes que se puede mencionar es sobre las políticas reformistas, Glasnost y la perestroika, por ejemplo en Rusia, que permitieron una apertura social y económica en los países socialistas. La URSS, la Unión Soviética, antiguamente, ¿verdad? Rusia, y que posteriormente serían decisivas en la disolución del bloque soviético. Por otro lado, el avance de las tecnologías en las tecnologías comunicativas y de los transportes coayudaron a la expansión de las empresas, el desarrollo del comercio internacional y la creación de mercados de trabajo en los países desarrollados, generando un movimiento masivo de personas a nivel mundial, con dirección hacia estos mercados laborales, necesariamente, ¿verdad? Y hoy en día está cambiando ese enfoque. El enfoque actual es que sea más de teletrabajo. Uno trabajando desde su país para, para empresas, grandes empresas multinacionales, en otros continentes incluso, desde su casa. Esa es la tendencia en que va y que va en crecimiento. Las clases sociales y las razas. Bueno, la discriminación se da en muchos ámbitos del quehacer humano. Por ejemplo, el color de la piel. De ahí viene el término racismo, de la raza. Y además en las clases sociales que ya veíamos vez pasada. Y muchas veces se dan de manera combinada por la cuestión económica y también por la raza, por el color de la piel, incluso por la religión. Las personas de color están inmersas en la clase baja, doble castigo. O como en nuestro país, donde se discrimina por la posición social y aún más si esta persona posee un tez más o menos oscuro, ya se le discrimina a esa persona. En nuestro país, donde aquí te tan lejos. Bueno, igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades en la educación para todos y todas en Paraguay es una materia aún pendiente.
No se da todavía. Van a decir, pero profesor, hay escuelas en todas partes. Sí, pero ¿será que en todas partes hay niños que tienen que recorrer muchos kilómetros para ir a la escuela, por ejemplo, todavía? Y también con respecto al nivel de educación que reciben los niños en esos lugares alejados, por ejemplo. Otro tema también, los derechos sexuales y reproductivos. Tienen un marco constitucional, pero está ahí y no se aplica del todo. Y muchas veces por los propios actores sociales, los padres y las instituciones educativas, que realmente no, eh, es como que censuran la educación sexual. Y la educación sexual es un derecho, el derecho a la educación integral, de la educación integral, claro, sexual, pero están lejos de ser ejercidos en igualdad de condiciones por todos y todas. Las oportunidades de trabajo de calidad, por ejemplo, también, en un mercado altamente informal. El ideal es que la persona que más se prepare para el trabajo, que trabaje menos y que gane más. Y que el que no se ha preparado mucho o nada, trabaje más y gane menos. Pero no es así muchas veces en nuestro país. Hay personas que en nada se han capacitado y ocupan cargos políticos, públicos, por ejemplo, ¿verdad? Y con mucho salario, en un mercado altamente informal y segmentado. Son escasas, sobre todo para las mujeres. No hay equidad, muchas de las cuales no logran superar las barreras sociales, culturales, económicas y políticas para poder ejercer su derecho a la autonomía, no solamente para el trabajo, sino también en la familia. Bueno, esto con respecto a estos temas breves, ¿verdad?, que se van desarrollando. Y acá se mezcla un poquitito, dice, caracteres o la personalidad del hombre paraguayo. En particular, bueno, para hablar del hombre paraguayo tenemos que hablar un poquitito de su origen. ¿Dónde se origina la nación paraguaya, el hombre paraguayo? Es una mezcla de muchas cuestiones. Primeramente, el hombre americano. Para ubicarle al hombre paraguayo hay que ubicar primero al hombre americano, que en realidad no tuvo su origen, como ya dije hace rato, en América. El hombre no se origina en América. El hombre viene a América, migra a América, como decíamos hace rato. Y esa migración no se produce de un solo lugar, sino de varios lugares, entonces uno va ingresando. No sé si alguien más, cuatro personas, bueno, por lo menos estamos. Como decía yo entonces, los amerindios son inmigrantes tardíos, los amerindios, o sea, los indígenas que vinieron al continente americano. Dice el continente americano y australiano, son los de poblamiento más tardío. Claro, porque son continentes que están separados de los demás, del continente, del viejo continente o de Asia, incluso, ¿verdad? Y bueno, es que ha dificultado más el paso. Y no es que Cristóbal Colón y su embarcación hayan sido los primeros en llegar a América, no. Es sabido que el hombre americano que ya estaba en América vino también de otro lugar, muy antes, muy anterior a Cristóbal Colón. Dice, podemos afirmar la existencia del hombre en América hacia 10 millones antes de Cristo. O sea, perdón, 10.000 años. 10.000 años antes de Cristo los indígenas ya estaban aquí en América. Y eso es mucho tiempo atrás. Bueno, relativamente mucho, podemos decir. Y hay muchas teorías que hablan de ello. Hay muchas teorías. Las teorías del cómo son todavía teorías, pero de quiénes sí es sabido, o sea, de dónde provienen. Cómo vinieron no es sabido todavía. Bien, bueno, hay teorías. Algunos dicen que por el norte, otros dicen, bueno, hay varias teorías. Pero quiénes son, sí es sabido, o sea, de dónde vienen.
Por supuesto, por el estudio genético mismo, uno sabe de dónde proviene ese ser humano. Bueno, por sus genes. Y todos los inmigrantes llegaban por oleajes migratorios, ¿sí? Por avanzadas migraciones paulatinas. Dice, primero por el estrecho de Bering, al norte, desplazándose por Norteamérica, hacia Sudamérica. O sea, esa teoría dice de que por el estrecho de Bering cruzaron a Norteamérica y después descendieron a Sudamérica. Luego, 3000 años antes de Cristo, otros inmigrantes utilizaban como punto de entrada la zona del Istmo de Panamá. Los tipos de cultura que nosotros tenemos en Paraguay son dos culturas prehistóricas, el paleolítico y el neolítico. O sea, el hombre americano paraguayo, precolombino, podemos decir, antes de Cristóbal Colón, tiene dos vertientes, el paleolítico prehistórico. ¿Qué significa eso? Que son hombres primitivos. No se sabe aún por qué permanecieron primitivos en ese punto, ¿verdad? Porque sus predecesores son más, podemos decir, civilizados. Bueno, hay una laguna y no se sabe bien, pero de que no proviene, o sea, que el hombre no se originó en América es cierto, ya está demostrado. Bueno, entonces vamos a hablar del paleolítico y el neolítico. ¿En qué consiste la cultura paleolítica? Dice paleolítico superior, por lo menos. ¿Qué es el más antiguo? ¿Por qué? Antiguo del neolítico. Por los hallazgos, ¿y cómo se demuestra eso? Por los hallazgos arqueológicos y por las tribus supervivientes, o sea, que existen hasta hoy en día. Los del paleolítico, la cultura paleolítica es una cultura más antigua. Eh, a ver, paleos significa antiguo justamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los del paleolítico eran pueblos muy primitivos. ¿Y qué se entiende por esto? Que eran nómadas, totalmente nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que se van a un lugar, de un lugar a otro. ¿Y por qué hacen esto? Porque son pueblos de supervivencia. O sea, que tienen que buscar comida y si se acaba la comida en ese lugar, tienen que migrar a otro lugar. No cultivaban aún, no cultivaban. Vivían de la caza, de la pesca y de lo que la naturaleza les proveía. Miel, caza, peces y alguno que otro vegetal, ¿verdad? Bueno, los guaraníes no están en ese grupo. Los guaraníes no son del paleolítico, los guaraníes son del neolítico. Neolítico, neo nuevo. Bueno, paleolítico antiguo. ¿Dónde estaban ubicados esos indígenas? Esos indígenas son los indígenas chaqueños, de la región occidental del Paraguay, al norte, Chaco. Ellos no cruzaban a la parte oriental. La parte oriental estaba invadida por los guaraníes, que eran neolíticos, y la parte occidental o Chaco por los del Paleolítico. Eran totalmente nómadas y mucho más primitivos y salvajes. De hecho que el guaraní también era salvaje, ¿verdad? Pero había ya ciertos rasgos de civilidad. Bueno, sigo. Y justamente acá estaba diciendo esto, del Paleolítico, todavía, ¿verdad? Se caracteriza por el nomadismo, nómada, el que se va y busca su alimento. Nomadismo de cazadores y recolectores, aprovechando los recursos naturales sin ninguna productividad humana, o sea, no cultivaban, ni la ganadería tampoco, ¿verdad? Ni la agricultura ni la ganadería. Por ende, todo el problema o la crisis de la sobrevivencia de esta cultura proviene de la disponibilidad de los recursos para la caza, pesca o recolección. O sea que si se acababa en un lugar todo eso, pues se iban a otro. Dado el nomadismo de estas culturas, estaban organizados en simples bandas unilineales, a las que podríamos llamar familias. Podrá hallarse una federación de estas bandas en defensa mutua contra otras tribus, o sea que se unían para enfrentarse a otras tribus.
Estas bandas no tienen apego a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos la tierra no tenía ningún valor. No se adueñaban de un territorio. Eran nómadas. Solo existe un interés por la caza. En eso sí, se peleaban en ese sentido, pero no se adueñaban. ¿Por qué? Porque cuando un terreno o un territorio carecía de estos elementos, se iban a otros. En las zonas donde se encontraban estas culturas había escasa densidad demográfica, o sea, poca población, claro, 2 a 3 personas por 100 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Por tanto, en zonas pámpidas de planicie o sabana, no hay densa población del tipo cultural paleolítico. También su ideología en creencias, sus tendencias respecto a la sobrevivencia eran utilitarias, claro, por necesidad. Un puro interés subsistencial. Los conflictos se basaban en interferencias con las fuerzas consideradas mágicas, sobrenaturales, el payé, en contraste con estas culturas paleolíticas. Alrededor del 3000 a.C. comienza a asomar otro tipo de cultura, la denominada neolítica. En otro lugar, los pueblos de cultura neolítica siguen basándose en la subsistencia, todavía cazaban, y de hecho que lo siguen haciendo, ¿verdad? Pero interviene ya el cultivo. Los guaraníes, neolítico, neolítico, ya cultivaban. ¿Y qué cultivaban? Mandioca y otros vegetales, ¿verdad? Ya cultivaban. Entonces, ahí está ya la diferencia. Pero no eran a esos ¿cómo se denomina a estas personas que ya se establecían más o menos en un lugar, pero que todavía no lo hacían por completo? Los guaraníes eran seminómadas, mitad, se quedaban más tiempo en un lugar, se establecían un poquitito mejor, pero todavía no eran sedentarios. Sedentario es o sea, sedentarismo, son los indígenas que ya se establecieron y formaron civilizaciones en un lugar. Los guaraníes todavía tampoco eran sedentarios, eran de la época neolítica, o sea, de la cultura neolítica, pero aún no se consideraban sedentarios. ¿Por qué? Porque todavía se iban de un lugar a otro, por necesidad, por supervivencia. Pero se distinguían un poquitito ya del paleolítico, los indígenas chaqueños. ¿Por qué? Porque ya cultivaban. Y era fácil para el indígena guaraní cultivar. ¿Por qué? Porque la rama o la mandioca llevaba nomás su ramita o la cierta semilla y ya cultivaba en el lugar en donde estaban. Bien, los pueblos de cultura neolítica siguen basándose en la supervivencia, subsistencia en la caza, pero interviene ya el cultivo. Entonces, las tribus consideradas de la cultura neolítica son cazadoras, cultivadoras, intensivas o desarrolladas, ya que el cultivo nunca produjo un superávit que permita otras actividades. No, todavía era el consumir todo lo que se tenía, ¿verdad? Y se iban a otro lugar. Pero ya llevaban consigo, ¿verdad? La semilla o la simiente para que eso no se pueda romper. Los guaraníes por excelencia, ¿verdad? Cultivaban la mandioca, eso sí, ¿verdad? Es más, ellos introdujeron la mandioca al Paraguay, porque la mandioca no es una planta autóctona de Paraguay, no, fue traída por los indígenas guaraníes y fue domesticada por los guaraníes, porque la mandioca al principio era una planta tóxica, venenosa para el ser humano. Bueno, sigo. Estos cultivadores neolíticos practicaban la cultura depredadora con el método de la roza, un método que no permite el cultivo eficiente por más de 2 años. Y sí, cultivaban por 2 años más o menos y después se mudaban a otro lugar. Y también quemaban ese lugar para que sea tenga más nutrientes. Por esto, la zona de Sudamérica, zona tropical, estos pueblos se hallaban en continuo movimiento, pues no conocían los métodos de abono. La ideología de estos pueblos será distinta a la de la cultura paleolítica. Los neolíticos también
Son utilitarios, pero buscan abundancia. Los pueblos guaraníes de hoy se mantienen con esa ideología, el tecopona, que quiere decir vida buena, en contraposición al Uymara, la tierra mala, y del tecomara, la vida mala. Los pueblos de este tipo trajeron una revolución cultural entre los paleolíticos, puramente cazadores, pescadores y recolectores. Cuando hay cultivo, la organización social tiene una base en grandes casas comulares, lo que permite mayor desarrollo de la manufactura y la cerámica. Estos eran los dos tipos de cultura que conocemos del Paraguay prehistórico. Se desconoce en este ámbito otros grupos y tipos de cultura que, si es posible hallar en Sudamérica, los pueblos marginales. Y ahí empezamos nuevamente, ¿verdad? Y se relaciona lastimosamente de esa forma. Los pueblos neolíticos se hallaban en la región oriental, separados de los paleolíticos por el río Paraguay, que dividía así dos tipos de cultura, encontrándose los paleolíticos en la región occidental. Y los guaraníes no querían cruzar el río, le temían a los chaqueños. Bueno, faltan en Paraguay los llamados neolíticos superiores, que llegaron a un grado de desarrollo sociopolítico con reinos y jefaturas. Eso no hubo en Paraguay. Por ejemplo, los aztecas, los incas, que ya sí conformaron imperios y grandes civilizaciones. Cuando un pueblo tiene superproducción, permite su organización social. Y eso no se dio en Paraguay. Cuando no hay contacto periférico, las culturas se estancan. Así como describimos a las culturas paleolíticas y neolíticas, la conquista española encontró a los guaraníes en las mismas condiciones de desarrollo como hace 3000 años antes de Cristo, con poco desarrollo aún, pero que ya eran más amigables que los chaqueños. ¿Por qué los españoles se amigaron con los guaraníes? Justamente por esa, más o menos ya una cultura de pasividad y eh, civilidad un tanto, ¿verdad? Bien, entonces, hablando un poquitito de esas características del hombre paraguayo, todavía no tanto, pero sí del hombre primitivo que habitó el Paraguay antes de la conquista española. Muy bien, la nación paraguaya surge justamente de esa mezcla de el- la cultura neolítica, o sea, los guaraníes, con los españoles. No así con los indígenas chaqueños. Entonces, si vos ves un indígena, los que suelen estar alrededor de la iglesia en época de las fiestas de la Virgen, ¿verdad? No son guaraníes. Ay, cuerandas a ella de pues. Ellos son paraguayos, sí, pero no son el origen del pueblo paraguayo. Prácticamente guaraníes ya no existen. Son una cantidad muy poca de indígenas guaraníes. El paraguayo no es indígena guaraní, ni tampoco es español. Es una mezcla de ambos, de indígenas guaraníes con españoles. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?